Descanonizados, su holocrón hecho podcast, traído desde una galaxia no tan lejana. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Noticias, análisis, opiniones y peleas entre fans. Acompáñanos a desafiar el canon galáctico durante una hora. Hello there. Iniciando transmisión. Ya está grabando Los Descanonizados, su holocrón hecho podcast. Y creo que ya echa a perder la intro, así que saludos, podcasters intergalácticos. Ya decía que 3 semanas seguidas era demasiado. Estamos de regreso, otra semana más, con mucho Star Wars. Sigue habiendo mucho Star Wars, sigue habiendo noticias. Y pues nuevamente nuestra frase de no hay mejor época para ser fan de Star Wars sigue plenamente vigente. La verdad es que sí. Oh, sí. Y nuevamente con esa vigencia, los descanonizados seguimos en los micrófonos, seguimos en la distancia, seguimos cuidándonos. Pues no me queda más que decir que corra la cortinilla de las últimas 2 temporadas. No las vamos a cambiar todavía, aguántense. Look, sir, droids. How long have you had these? Let me see your identification. El holocrón de la semana en los Descanonizados. These aren't the droids we're looking for. Y recién saliditos del hiperespacio, pues empieza su gustada sección, el holocrón de la semana. Y pues dijimos, ya estuvo suficiente de subirnos al tren hiperespacial de la noticia de la semana y hablar un holocrón completo de ella. Vamos a sacar un tema de la lista que creo que es un tema que tristemente no ha sido abarcado. Y más que nada porque la guerra de los clones, lejos de lo militarmente, creo que la guerra de los clones es la Segunda Guerra Mundial de Star Wars, así de sencillo. Sí. Es esa guerra toda mecanizada, sangrienta, lleno de honor y camaradería y todo eso. Pero la gran mayoría de los fans, y creo que hasta el propio Lucas, la guerra de los clones no la baja de un plot twist muy sádico, cortesía de Palpatine. O sea, la guerra de los clones literalmente fue la herramienta que Palpatine ocupó para poder deshacerse de los Jedi, que eran su principal competencia, hacerse del total control de la galaxia y pues de paso hacer 2 estaciones de batalla completamente operacionales con muchas vidas dentro de ellas. Entonces, pero yéndonos un poquito a tratar de analizar la que es la guerra de los clones, dices, en la guerra de los clones hay 2 bandos y y Star Wars, pues tristemente lo que son las primeras 6 películas y tristemente no se abarcó más en las siguientes 3. Star Wars siempre ha sido de blancos y negros, literalmente. La República era el bando blanco, las armaduras blancas, y los droides pues tenían los colores oscuros, que pues representaba el bando de los malos. Y creo yo que al menos en la época descanonizada, todo el material de la guerra de los clones siempre fue así. Los separatistas son malos, la República es buena. Y sobre ese comentario nos surgió una duda de si en serio los separatistas, la CIS, en serio eran los malos de la historia. No. Y ahora sí se vale decir quién, así en primera instancia, antes de que nos agarremos duro y tendido, opiniones sobre la mesa. Hay un capítulo en Clone Wars donde podemos ver un poquito más el lado de la CCI. Son que 2, de hecho. Y aquí los tengo 2. apuntados. Sí. Y podemos ver que tienen como su propio senado o algo así. A grosso modo, yo creo que no eran los malos, simplemente también fueron manipulados por Palpatine, ¿no? O sea, a lo mejor con pues, algún idealismo con los que sí los podías convencer. Por ejemplo, en el episodio 1 remarcan mucho que las leyes de la República no llegan a Tatooine, ¿no? Entonces, pues no es el único planeta del borde exterior. Sí. Tristemente, creo que fueron piezas en el tablero de ajedrez de Palpatine. Sí, y ahí yo estoy un poco con el diálogo de Padme, ¿no? Hacia Anakin de
¿Qué tal si la República es el ente malvado que queremos destruir? Oh, sí. En realidad tendríamos que ser los separatistas. Y pues en el universo, pues no tan canónico, bueno, descanonizado, pero no tan, Tan los del limbo. descanonizado. Los descanonizado, pero no descanonizado como oficialmente, en el limbo. Se dice que que muchos se salieron por todos los impuestos, ¿no? Que generó la República, ¿no? Después de la Federación de Comercio. Entonces, pues eran razas oprimidas, o sea, si bien el Senado llevas a un punto súper corrupto, ya no había Sí. buen diálogo, las leyes no estaban tan bien aplicadas en el borde exterior, eran mundos relegados de prácticamente, digamos, el tercermundismo, ¿no? Prácticamente. Seguimos hablando de Star Wars. Seguimos no, hablando de Star Wars. Hacemos la aclaración. Y pues prácticamente eran pues, los relegados los que pagaban las cuentas, los que pagaban todo, y pues dijeron, oigan, basta, ¿no? O sea, y aparte toda la segregación que se estaba generando pues, por la República y por el pequeño control que ya estaba teniendo Palpatine, ¿no? Que después se iba hacia Imperio. Que de hecho viene desde la época de Valorum, del canciller anterior. O sea, de hecho, son 2 episodios los que considero tristemente de los que únicos que lo abordan. Es el episodio 10, temporada 3. No tengo el nombre apuntado, olvidé apuntar el nombre. Me confié de que iba a estar en mi historial. Pero es un episodio donde tratan de crear hacer un tratado de paz. O sea, la primera vez que los separatistas y la República se sientan a tratar de dialogar. Perdón. Y por ahí mencionan que lo que ellos querían es completa e incondicional reconocimiento de la República. Eso era, para fines prácticos, lo único que buscaban. De hecho, ese comentario que mencionas, Jorge, sí está por aquí en la Wikipedia, de que en efecto lo que los motivó mucho eran los excesivos impuestos, y la gran mayoría de estos planetas pues eran los planetas que daban las materias primas, eran los que se encargaban de darle todo al núcleo. Entonces ellos decían, oye, aparte de que te tenemos que dar nuestros recursos, nos pones impuestos, como que dices, no se vale, ¿quién sabe dónde hemos visto esto en la realidad? Exacto. Y sí, de hecho, porque sí me acuerdo que durante casi todo Clone Wars, los comentarios hacia los separatistas te decían traidor separatista, basura separatista y todo ese tipo de detalles. Hasta el propio Anakin muy despectivamente habla de los separatistas como bandos muy extremos. Y eso se lo estaba inculcando a Ahsoka. Eso es lo que más me llamó muchísimo la atención, del cómo el maestro podía influenciar en el alumno, al menos en Star Wars y en la realidad también, de hecho. No sé tú qué opinas, Richard. Es un tema complejo. Sí, porque pues el único que sacó ventaja de ahí fue Palpatine. Para ser el villano en 9 películas también. Y ahora que dicen eso de que el borde era quien daba pues las materias primas, tiene sentido que también formaran un ejército tan grande. De hecho, sí hice mi tarea. O sea, hasta me dijeron aquí en casa, oye, ¿qué te pasa? Primera vez que te veo queriendo preparar un episodio. Porque sí es un tema muy complejo. Esta es la parte de lo que normalmente no escogen decirnos los libros de historia en general. Al final el ganador es el que escribe la historia. Bueno, también se logró hacer un conflicto tan grande y también porque está bien hecho. Creo que claro, también por fue supuesto. muy bien pensado al hacerlo, ¿no? Claro. De hecho, episodios que les recomiendo que hablan un poquito más de lo que sería los planetas neutrales y los planetas separatistas es de la temporada 3, la Academia de Academy. Es el episodio donde Ahsoka da una clase. Le toca dar una clase acerca ¿En Mandalore? En Mandalore, exactamente, donde ella da, Sí. donde ella da el concepto de corrupción, que pues es obtener beneficio para ti mismo a costas de los demás y todo Pues eso. o sea, hablando de esto le da más poder al episodio 1. Algunos dicen que es como que entre aburrido porque te explica tantas cosas, pero pues si no tienes eso, no tienes una sólida base para una guerra a tal magnitud. Exacto.
De hecho, el episodio 1, al menos en la Wikipedia, lo ponen como el detonante para que se formara el bloque separatista. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Dando un poquito de contexto. En el episodio 1, la Federación de Comercio, lejos de ser influenciada por Palpatine, invade Naboo. ¿Y qué es lo que hizo la República? Absolutamente nada. Eso ya lo he visto antes. Y, Y no tengo que cruzar la galaxia para verlo. y a nosotros nos mostraron nada más la parte de Tid, la parte bonita. No sabemos cómo le fue al resto del planeta con la invasión. Y fue una invasión masiva, o sea, Sí, realmente era enorme. Fue primero un bloqueo comercial. O sea, quién sabe cuántas semanas, meses o años llevaba ese bloqueo comercial. Cierto. Porque según tengo entendido, creo que en general toda la galaxia le debe de alguna u otra forma dinero a la Federación de Comercio. Bueno, ya con el nombre te das cuenta que pues puede ser un bando de mucho poder. De hecho, Y de ahí se une clan bancario, que también se oye de poder, y, pues, digo, banco, dinero, que es lo que Ujú. mueve la guerra. La Tecnounión. ¿Quién más? de hecho La Tec- Los de la Tecnounión me perturban un poco, pero estaba muy chido su diseño. propiamente también los clonadores, los caminanos también terminaron estando dentro de ese bando, dentro de esa burbuja de poder. Hay un episodio donde creo que es ese episodio donde en el episodio de donde Ahsoka es maestra, que previo a eso se pone a votación si el ejército de clones debería aumentar, Ah, sí, 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 sí. que hasta sale Bail Organa. Y Y sale una senadora caminiana, ¿no? de hecho, esa la verdad es de los... Es nefasta ese personaje, la verdad. Sí, sí te dan ganas de odiarlo. Está bien hecho. Sí. Está bien hecho y más porque más adelante te enteras que está bien metida en esto y sabe lo que pasó con los clones, sabe lo del chip inhibidor. Sí. Y más que nada, ahí por ejemplo, en ese episodio sí sale que pues Camino no figuraba en la República ni nada, ¿no? Apenas Ahorita hasta ahí. empezaron a tener poder, o sea, aparecieron y con un buen de poder, pues para nada lo querían perder y querían ganar más. Sí, claro. De hecho, la médula de ese episodio es, querían ahora sí quitarle restricciones a los bancos. Ujú. Que si se dan cuenta, ese es un símil increíble a lo que terminó pasando en Estados Unidos en los 2000, de que los bancos no Sí. estaban regulados, podían endeudarse a un punto increíble que irse a la quiebra, y quienes iban a tener que salir a salvar a estos bancos, a lo que era la Federación de Comercio, al clan bancario, pues iba a terminar siendo la República. Bail Organa menciona que si seguía la guerra a ese ritmo, la República sería la bancarrota. Imagínense una galaxia completa yéndose a la bancarrota. ¿De qué tamaño de gasto era esta guerra a nivel galáctico? Pues imagínate mover tropas, alimentar tropas, el simple hecho de alimentar, vestir, mantener, entrenar, pues Claro. la guerra siempre ha sido de mucho dinero y aquí está muy bien representada. Al menos era más barato, a lo mejor ahí tenía más ventaja los separatistas, porque al ser droides, incluso hasta te ahorras mucho mantenimiento y hasta los reciclas. Sí, de hecho, hay una imagen muy buena dentro de los, sí ven que han sacado imágenes como de propaganda de esa época, Ujú. donde, perdón, lo estoy buscando, donde se ve una campaña, se ve un B2 así como apuntando, así como de apoya a los separatistas. No tienen, aquí está, ahorita la pongo en pantalla. A ver, espérame, aquí se los pongo. Dice ejército de droides, inteligentes, Está intrépidos, chido. invencibles, que están peleando por ti. Está padre. Ujú. Sí, o sea, ves eso en un planeta separatista, o ves eso en tu cuadra que representa a lo mejor dices, pues, ¿qué tenían que perder los droides? Nada, absolutamente nada. La ventaja que tenía la República eran a los Jedi. Eso era lo que ponía el balance a la guerra. Los Jedi eran la verdad. Sí, sí, bastante. Y pues bueno, regresando al tema. Analizando un poquito estos episodios, encontré que dentro de los separatistas podemos decir que había dos bandos. Y esos son los que vemos en el episodio, en el que les mencioné, en el episodio 10. Se llama Héroes en ambos bandos. De que había un conglomerado de planetas, la mayoría alienígenas, como menciona Jorge,
que pues estaban ahí, o sea, ellos estaban literalmente porque creían en lo que el separatismo representaba, que era completa libertad y completo control sobre sí mismos, ya no tener que estarle mandando recursos al centro, que por ejemplo en Halo, en el universo de Halo pasa lo mismo, la guerra entre en la Vía Láctea estalla por lo mismo, porque había que mandar recursos al centro y dicen, oye, ¿por qué tengo que mandarte recursos? Si yo los obtengo, yo los mantengo, yo te los mando, ¿por qué? Entonces, eso yo creo que es dentro de los separatistas es el bando puro, el bando que podríamos decir, ellos no necesariamente eran los malos, eran los que podríamos decir, solo querían separarse de la República, el problema es que la República no los quería dejar ir, por obvias razones. Sí, Y tenemos, incluso no separarse, perdón. sí, no, sigue. No, o sea, incluso no separarse, sino nada más, pues ser como dice, ser reconocidos, bájame los impuestos, reconóceme bien como una especie, reconóceme bien como planeta, dame los derechos mínimos que necesito, ¿no? De hecho. Y obviamente el otro bando, pues era el bando interesado. El bando del clan bancario, de la Federación de Comercio, de los propios clonadores, de aquellos que pues obviamente tenían un negocio dentro de la guerra. Sí. En este caso, los bancos intergalácticos de esta época, pues obviamente les convenía que la República y los gobiernos se endeudaran con ellos. Hasta creo que mencionan planetas donde cultivan Bacta, ¿no? Sí, en el de Dooku también se menciona, ¿no? Hay un accidente muy fuerte con uno de los planetas que genera Bacta. El Bacta es de los recursos más solicitados en la galaxia. Sí, parche de Bacta, paquetes de Bacta, Ujú. tina de Bacta. Bueno, Sí, no, pecera. el Bacta es como que la cura de la galaxia y es sumamente volátil. De hecho, eso en ¿En serio? el audiolibro de Dooku Jedi Lost, Dooku cuando se empieza a reencontrar con su familia perdida, spoiler, pero pues no es spoiler, pues, de su libro, se ve envuelto en un accidente en una mina de Bacta. No es una mina, es en una instalación donde lo generan, una explosión muy fuerte, porque su compadre Saifo Díaz, su poder Jedi era el prever el futuro. De hecho, esa es la razón por la que Saifo Díaz manda a hacer el ejército de clones, porque él vio la Orden 66 ocurrir. Y la creo. Ajá. Y terminó siendo, ¿se acuerdan que Yoda dice no te pierdas en el futuro? Porque pues tú ves el resultado, más no ves el camino al resultado. Eso creo que Tratar de evitarlo te lleva a eso. creo que Anakin lo aprendió por las malas. Entonces, Qué triste. sí era un tema que es un tema cortito, pero es un tema que da demasiado de qué hablar. Y pues bueno, obviamente lejos de esto, esta búsqueda, porque sí dije, debe haber en algún sitio un manifiesto separatista o algo así. No lo hay, Pablo Hidalgo, a ver a qué te ponen las pilas. Siento que por ahí pueden meter una serie, un libro o algo que te dé un poquito más de la perspectiva de los separatistas, porque si lo cuentas son 3 episodios donde lo mencionan a full. Y más, pues, como que de embarradita en algunos otros episodios. Por ejemplo, todo el arco del droide, del clon top, el defectuoso, el que tratan de encubrirlo de la Orden 66, también muestra un poquito de todo eso. Y yo creo que esto se va a ver ahorita un poquito más cuando salga lo de High Republic para ver cómo era, se supone, la República en su apogeo y qué tan mal andaba, porque pues al menos cuando nos dicen es que la República estaba muy mal, ya estaba toda podrida, al menos en las primeras películas no se aprecia. En Clone Wars, son menitos, porque obviamente pues se supone que es un programa para niños. Saludos al episodio donde Bo-Katan le da una nalgada a Ahsoka. Sí, es cierto. Oh, sí. Que de hecho es uno de los ese episodio en específico es de los cruciales también para que entiendan. Se llama Un amigo necesitado, a Friend in Need, donde muestran más de lo de qué ocurrió con la galaxia, o sea, de qué ocurre en ese aspecto de cómo se veía ambos bandos. Creo que es un paralelismo con el Imperio Romano. De hecho, sí, creo que es lo mejor del mundo. A ese punto estuve buscando que de plano me fui a Reddit. Dije, ¿qué hacemos? Llegamos a Reddit. Y encontramos un buen thread donde mencionan que está en inglés, dice, asumiendo que Palpatine no estuviera detrás de la guerra de los clones, ¿qué creen que hubiera pasado si la República hubiera ganado o
la CIS hubiera ganado. Lejos de un montón de gente diciéndole que no entiendes que la guerra de los clones no hubiera existido. Y lanzo esa pregunta ahorita a los descanonizados. Lejos de que Palpatine hubiera estado metido en eso, ¿creen que hubiera terminado estallando una guerra? Jorge por ahí me hizo con el dedo, adelante. Sí. Yo digo que sí. O sea, no en ese momento, quizá años después, pero ya sea mediano, no a tan gran escala, pero sí hubiera empezado a haber pequeños conflictos debido a toda la corrupción que ya existía, ¿no? Y la poca voz y todo lo que ya lo que se estaba diciendo, ¿no? O sea, todos estos mundos que estaban en el bando de creo en una vida mejor, puedo tener una vida mejor, no me voy a lucrar con esto, sí hubieran terminado estallando al final de cuentas, pero sí hubiera tardado más. Claro, sí, concuerdo. Richard. Pero concuerdo, pero tal vez no hubiera involucrado tanto. A lo mejor no hubiera involucrado a los Jedi. No del todo, o no para orillar a una guerra a gran escala, pero tal vez algo que sí cambiara la República tal cual. Sí. Ajá. Incluso los Jedi se hubieran podido poner en contra de la República, ¿no? A favor del pueblo. Podría ser, sí, podría ser. A lo mejor no en contra, pero sí abstenerse, decir, saben que, Ajá. oigan, esto es ¿cómo lo mencionan? Al final de los clones es un asunto interno o algo así, que le dicen a de Bale cuando va a preguntar, es un asunto, es una rebelión, es un asunto interno, algo Una así. revuelta. ¿Una revuelta? No. Pero siento que eso hubiera terminado pasando, que es, por ejemplo, en Leyendas, cuando hicimos el episodio de Jango, lo que ocurrió cuando Dooku conoce a Jango, que tuvieron que orquestar algo para que los Jedi tuvieran que verse involucrados, porque los Jedi se mantenían a raya. Y como spoiler de Fallen Order, aprovechando que recién me lo acabé, pues mencionan, hay un personaje que sale ahí que menciona, la Orden Jedi se extinguió porque estaban muy dogmatizados, estaban muy metidos en su dogma de esto es lo que tengo que hacer, oye, pero si lo haces vas a brincar en un volcán, tengo que brincar al volcán porque la fuerza quiere que brinque al volcán. Y no se acoplaron. Entonces, eso me llama mucho la atención ahorita y cómo se va a ver en High Republic. Eso lo quiero ver, quiero que me digan, este es el apogeo de los Jedi. Y está muy chido porque va muy hacia lo de Dooku y Jango, en el de no me meto hasta que sea necesario o no actúo y no actúo con violencia hasta que ya sea la última opción. Te lo ponen muy claro. O sea, sí es un Jedi totalmente diferentes. De hecho, aquí está uno de los mejores comentarios que dice que pues lo más cercano a esto sería la Guerra Civil Americana, quitando la esclavitud. Ok. Todos los detalles de la esclavitud para aquellos que son fanáticos de la historia. Dice, aquí menciona que las 6 eran considerados los planetas pues como que menos, así como que no les preocupaba mucho al gobierno, pero pues eran necesarios. De hecho, la razón por la cual la República se protegió fue porque se les empezó ahora sí, se les empezó a hacer el agua a la canoa. Literalmente tenían miedo de que el movimiento separatista fuera tan grande que pues terminara el bloque separatista absorbiendo a la República. O sea, imagínense cuántos planetas estaban a favor. Tartakovsky da una perspectiva más grande de eso en segundos. Sí, de hecho, que lo que terminó siendo Clone Wars, que por obvias razones no se podían ir a una escala muy grande. Aún. Sabemos, Filoni, que estás tramando una 8ª temporada, no te hagas guaje. Hasta 9. Lo sabemos, tú lo sabes. Solo ya libérala. Nos hacemos un favor mutuamente. Así es. Pues dice, en el caso de que la CIS hubiera terminado de ganar la guerra, ellos no tendrían que conquistar a la República. O sea, ellos simplemente hubieran dicho alto el fuego y que se respetara la autonomía. Con esta nueva confederación extremadamente capitalista y con mínima vigilancia del gobierno, pues un neoliberalismo en la galaxia. Neoliberal. Ay. Los que vivimos en México sabemos esa palabra de memoria. Sí, que no nos gusta nada. Menciona una gran monopolización del poder, obviamente, y todo eso por lo mismo de que pues los principales patrocinadores de esta guerra pues iban a ser los bancos y pues obviamente ellos son los que se iban a ver beneficiados de esto.
Y en el caso de la República, pues simplemente reconquistar todo lo de la galaxia, desactivar los droides y tan se acabó. Les digo, si ven los comentarios en el thread, muchos se van de que no hubiera existido si Palpatine no. O sea, hagamos de cuenta que no existe Palpatine, pero de que había un descontento en la galaxia, había un descontento en la galaxia. Sí, que supo aprovechar muy bien. De hecho, eso fue lo que él le sacó partido. Si ustedes revisan la Wikipedia, Dooku, él lo ponían en el líder, lejos de que era carismático y de que tenía recursos, simple y sencillamente porque él logró convencer a la gente a los planetas que podían ganar. Logró convencerlos de que podían ganar. Y eso es lo interesante del universo de lo que es la CIS, que pues tristemente no está muy bien abarcado. Los métodos, eso sí, de quienes llevaban la guerra por el bando separatista, obviamente no creo que fuera lo que representara la que la gran mayoría de los planetas quería. Aquí sí yo creo que en el bando separatista la mejor comparación sería también los nazis, pues porque al final dices, ellos querían lo que era el gobierno, el nazismo, pues quería que Alemania, fantástico, pero la forma en la que lo hicieron obviamente no lo fue. Ah, no. No. Pregúntale O sea, al pueblo judío. a eso voy, o sea, de que estos querían libertad, querían pues que sus planetas fueran elevados hasta la máxima potencia, y Dooku llegó a decirle, sí se puede, no te preocupes, yo te llevo adelante. Pero pues Dooku traía su agenda y era la agenda de Palpatine, de Sidious. Sí. Qué buen jugador de Risk es Palpatine. Sí, eso que ni qué. De ahí, otro detalle que viendo los episodios con respecto a Padme, y ahí sí, para que cada quien se siga, Padme era el mejor ejemplo de cómo pensaba un separatista. Sí. Sí. Es una Sí, es verdadera cierto. izquierda. Sí, Padme era Sí, separatista completamente en su Ujú. forma de ser, en su forma de llevar la política. Con razón se enoja tanto Anakin. Por el contrario, Anakin, que pues lejos de que pues Palpatine era su compa, Sí, eres compa. él creía ciegamente En la República. él creía ciegamente en Palpatine. Disfrazado de la República. O sea, Ujú. para Anakin la República era Palpatine. Sí, la figura del canciller era Palpatine. A comparación de Obi-Wan, que la figura de la República era eso, era La democracia. República, la democracia. Gracias. Ujú. No sé ustedes qué opinen con respecto a esa conclusión a la que llegué, de que Padme era el mejor ejemplo de cómo pensaba una separatista, y lo curioso es que Padme era líder en el Senado. O sea, a pesar de todo eso, Padme era líder en el Senado. Ujú. No sé por ahí, Jorge. Sí, Pues- siempre pensé de alguna forma que la CCI se volvía la rebelión de niño. Pero con ese comentario sí aplica. Sí, Claro. claro. Pues lo vemos desde el episodio 2, ¿no? Con Padme diciendo, llevo un año peleando porque no haya un ejército y no voy a poder estar cuando se decida, ¿no? O sea, ya se veía desde un inicio el vamos a frenar esto y vamos a ir pues por lo que se necesita, ¿no? Incluso en el episodio que dices de cuando se hace para el crédito para hacer más grande el ejército de clones, pues sale Padme y ¿cómo gana? Gana trayendo a la que estaba la chica que tenía de asistente y decirle, la chica creo que se llama Tecla, ¿no? Creo que sí. Fue su maestra. Carta. No, Ah, pero no era su asistente, fue su maestra. O sea, la del bando separatista, ¿te refieres? No, en el Senado. Cuando va al Senado, o sea, yo te estoy hablando de Padme separatista de izquierda en el Senado. Ok, va, ya te entendí. Que lleva la chica que tenía de asistente y dice, pues es que esta chica no tiene luz, a veces su familia no tiene para comer, no tienen, en los días de frío, se mueren, no tienen para calentar, no tienen para nada, o sea, realmente dice, están llevando los recursos a un lado donde no se necesitan, donde es un pozo sin fondo, y estamos dejando de lado a todos estos que son la verdadera república, y los estamos dejando morir, ¿no? Entonces ahí en ese momento dices, pues es que esta chica sí es más que nada una separatista, una de izquierda, ¿no? Está diciendo, la república no lo está haciendo bien, y era lo que los separatistas decían.
La República no está haciendo bien las cosas, están haciendo mal y se deberían de hacer así. Claro. De hecho, se ve en el asedio a... Ay, se me fue el nombre de los Twi'leks, el planeta de los Twi'leks. Se me fue el Rylot. nombre. Rylot. ¿Cómo se ve lo de Rylot? Que prácticamente lo iban a dejar a su suerte o lo dejaron a su suerte muchísimo tiempo. Y no solo es un arco. Hay un arco donde la nave está, la nave que parece serpiente, que ya logra pasar para aventar suministros y todo eso. Creo que es en Rylot también donde muere I'm Gonna Die, el maestro ese, Sí. Sí. que en el propio nombre te decía lo que le iba a pasar. I'm gonna be. Así se llama, búsquenlo. ¿En serio? Realmente Sí, así sí. se llama. Filoni, fuiste cruel con ese personaje que te hizo. O sea, Ese no ponerle- Sí recuerdo al Jedi, pero no recordaba cómo se Se llama llamaba. Imguna Di. No dice Dai, nada más porque Filoni de seguro dijo, pues en Star Wars no existe la letra E. Entonces, sí dices, pues se ve desde un principio que la República tenía agenda, iba a atender a ciertos planetas, les iba a dar mucha prioridad. Por ejemplo, cuando iban a atacar Camino, ¿cómo no movilizaron? ¿Cuántas legiones no movieron? De perdida la 501 y la 312, la 212, la de Obi-Wan, estaban en el frente, Sí. listos para defender Camino, y lejos de que fuera obviamente el hogar del ejército, pues era el hogar de uno de los principales intereses de la República, o al menos de Palpatine. Entonces, queríamos sacar un verdadero holocrón como para decir, investigamos de varias secciones, porque sí aplica que por ahí saquen un contenido adicional de esto, para terminar de redondear esas ideas de que la República era, bueno, de que Star Wars es blanco y negro, porque tiene años que Star Wars ya tiene un lado gris, por más de que digan que no lo hay. Y más en la guerra. En la guerra no hay necesariamente bandos blancos y negros. Siempre va a haber un bando gris. Y pues bueno, creo que en conclusión, cerrando este holocrón, pues los separatistas puros, los que en serio peleaban por la justicia y la igualdad, fueron víctimas de eso. Y de Anakin Skywalker y su Y de sable. Anakin Skywalker en su sable. Y de hecho creo que, por ejemplo, este de Nut Gunray lo dice al final del episodio 3, antes de que Anakin Nos prometió paz. Ajá, nos prometieron paz. Solo nos prometieron o queríamos paz. Algo así, uno de los dos dice. A Nut Gunray no le puedes Le confiar da nada. con el sable. Y después lo corta en dos. Nos prometió. Ahí tienes tu democracia. No, Ujú. paz. Entonces, pues, bueno. Este holocrón ha terminado. Podemos ir en paz para que no quede muy largo el episodio. Esperemos que haya sido mucho de su agrado el episodio de esta semana. Pues, ¿qué más me queda por decirles? Que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos la próxima semana con un holocrón nuevo. Estos fueron los descanonizados Solocrón hecho podcast. Nos vemos a la siguiente. This is the way. This is the way. Dice ese güey.